Hola, un saludo muy especial para ti que me acompañas todos los sábados aquí en esto que llamamos un entremés. Me da mucho gusto poder saludarte y compartir contigo este nuevo encuentro en torno a la palabra del Señor, que nos habla, que nos edifica, que nos cuestiona, que nos interpela en el Evangelio de cada domingo. Para este domingo 29º del tiempo ordinario, este domingo 17 de octubre, nos encontramos con un texto muy importante, delicadísimo. Y este texto es el que nos va a permitir comprender el texto del próximo domingo. Si tú no tienes presente el texto de este domingo, difícilmente vas a poder entender el del próximo. Así que es muy importante hacer esta comprensión, esta, digamos, aproximación al texto del Evangelio, porque seguramente vamos a necesitar hacerlo con cuidado para poder tener una mirada panorámica de la generalidad del texto. Por eso nos encontramos en el capítulo 10 de San Marcos, en los versos del 35 al 45. Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45, es lo que vamos a leer este domingo, 29º del tiempo ordinario. Dice así la Escritura. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: sí, podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dice: ¿saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será el servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Amén. Bueno, un texto que tiene, digamos, dos grandes partes. La primera es que es impresionante, porque justo lo que viene antes de la intervención de los hijitos de Zebedeo, Santiago y Juan, es lo que hace que sea más dramático lo que están pidiendo. Si tú miras tu Biblia, ojalá lo hicieras, ojalá tuvieras tu Biblia ahí contigo. Si tú miras los versos del 32 al 34, es decir, la perícopa que está inmediatamente antes de la narración del Evangelio de mañana, te darás cuenta que Jesús está haciendo lo que llama los editores el tercer anuncio de la pasión. Es decir, Jesús está yendo por el camino, va a pasar por Jericó, viene de Galilea, viene del norte descendiendo hacia el sur, va a pasar por Jericó, va yendo hacia Jerusalén
Y en el camino, como te diste cuenta en el Evangelio del domingo pasado y así anteriormente, en el camino, Jesús va hablándoles de diferentes cosas. La primera cosa que plantea aquí en esta perícopa anterior es que Él va a morir. Es que Jesús va a Jerusalén y va a dar su vida. Es que Jesús está pensando en entregarse, en donarse, en que no hay posibilidad de acceso al reino de Dios, sino es a través del dar la vida, de desapegarse, de renunciar a sus estructuras de pensamiento egoístas, vanidosas, avaras, encerradas en sí mismo y en los propios intereses personales, y que lo que hay que hacer es entregarse y darse. Y Jesús está hablando de eso, termina de hablarlo, e inmediatamente los hijitos de Zebedeo, Juan y Santiago, salen con esta petición. Jesús hablando de ir a dar la vida, de renunciar a los apegos, de romper con esas estructuras de intereses personales egocéntricas. Y ellos aparecen diciéndole a Jesús: Señor, queremos que nos concedas esto que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que les conceda? Que nos permitas que nos sentemos uno a la derecha y uno a la izquierda tuyo en el reino. Y yo me imagino a Jesús diciendo: ¿qué? Pero si yo les estoy diciendo que el sentido último del proyecto del reino es entregar la vida y darse, ahora ustedes vienen a salirme con la idea de que lo que quieren es tener cargos de poder, de prestigio, de dominación sobre los demás seres humanos. Que ustedes, en cambio de entregarse y de ofrendar sus vidas, lo que quieren es cogobernar, mandar, tener una mentalidad de un Mesías militar, gobernante, imperial, con trono y otros tronos a su alrededor para poder tener súbditos y tener mando y gobierno sobre los demás. ¿En serio, Santiago? ¿De verdad, Juan? ¿Eso es lo que ustedes me están pidiendo? Ustedes no saben lo que piden. La iglesia Zebedea. Óyeme, yo no sé dónde tú me estás viendo a esta hora, en este entremés. No sé cuál es tu realidad, no sé cuál es tu comunidad, no sé cuál es tu entorno pastoral. Pero todos los lugares en donde hayan personas, laicos, religiosos, consagrados, sacerdotes, obispos, que quieren tener poder, prestigio, mando, dominación, estatus, súbditos, esos se llaman, desde mi perspectiva, la iglesia Zebedea. Esos son los que están en el lado opuesto a la iglesia del reino de Dios revelada por Jesús. Cuidado con esos que en la iglesia, en los grupos, en las comunidades, en los movimientos, y yo conozco tantos a lo largo de todos estos años, que andan haciendo lobby, que andan buscando las elecciones y las reelecciones, que andan haciendo campaña, casi que buscando que la gente, de forma incluso corrupta, conseguir votos y recomendaciones y nombramientos a dedo. Esos son la iglesia Zebedea, la iglesia de Juan y de Santiago. Pero Jesús, que Jesús es maravilloso, Jesús les dice: es que ustedes no saben lo que piden. Y después de que les pregunta si ellos serían capaces de beber la copa que Él va a beber y de ser bautizados en el bautismo que Él va a ser bautizado, y ellos, con tal de tener poder, sin pensar lo que están diciendo, con tal de tener dominación sobre los demás, dicen: sí. Pero
lo que es más grave es la falta de sentido común, de delicadeza, de fraternidad que lleva implícito esta escena. Y es que los zebedeos no le han hecho a Jesús esta solicitud aparte, llevándoselo a un lugar privado. No. Descaradamente, como conozco gente, religiosos, clérigos y laicos, predicadores, directores, coordinadores, miembros de equipos timón, de consejos internacionales, nacionales, regionales, diocesanos, vulgarmente, descaradamente, delante de los demás, le han hecho esta petición a Jesús. Y por supuesto lo que aparece en el texto es que los otros 10 se indignan contra los hermanitos Zebedeo, se molestan y empieza una discusión. Es que todas las veces que hay una búsqueda de intereses personales, de prestigio, de poder, de mando, de gobierno sobre los demás, se fractura la comunidad. Y eso es lo que está pasando aquí. Al oír esto, dice el verso 41, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y contra Juan. Es que se fractura, es que se genera una grieta, una brecha entre los que quieren poder y los que quieren vivir a la manera del reino. Y lo peor de todo es que en nuestras realidades pastorales tenemos gente tan poco formada, tan manipulable, tan ingenua, que terminan votando por los zebedeos, que terminan eligiéndolos para que ellos los gobiernen. Es increíble. Es en contra de la verdad del evangelio. Jesús, llamándolos a todos, les dice en medio de esa crisis, en medio de ese conflicto, en medio de esa discusión, ustedes saben que los que son tenidos como jefes, como los grandes en las naciones, los subyugan, los dominan, los gobiernan, los oprimen, pero entre ustedes no puede ser así. Te lo digo mirándote a los ojos. Ojalá se lo digas a tus coordinadores y a la gente de tu comunidad. Entre ustedes no puede ser así. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será el diácono de ustedes. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será el doulos. Las dos palabras en griego que utiliza el Evangelio de Marcos para contarnos lo que dice Jesús aquí. El que quiera llegar a ser grande será el diácono de ustedes. Diáconos en griego. Es decir, aquel que sirve porque está adherido al objetivo común, al propósito de la obra. Eso significa la palabra diáconos en griego en este contexto tan importante. Pero segundo, y el que quiera ser el primero lo que digo es que el que quiera ser grande debe hacerse diácono. El que sirve adherido por fidelidad a la visión de la obra, del proyecto de salvación. Pero segundo, el que quiera ser el primero entre ustedes será el doulos de todos. El doulos es la palabra griega para hablar de un esclavo. De un esclavo con un detalle muy especial en la teología de este texto. Ese esclavo es el que ha elegido entregar su libertad para servir a los demás. Y por eso Jesús termina diciendo que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por todos. El que quiera tener título, mando, gobierno, prestigio, poder, dominación, tiene que hacerse esclavo. Y el que quiera ser grande, tiene que hacerse diácono. Tiene que entregar la vida, tiene que ser servidor. Es decir, lo digo una vez más, los que me conocen saben que lo he dicho muchas veces, que en las comunidades la autoridad es la transparencia de la divinidad. No se tiene autoridad por tener un título o un cargo. Se tiene autoridad por ser diácono y doulos, servidor de todos, esclavo de todos, al servicio de todos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.